Hola pamboleros morelenses y pamboleros a nivel nacional. Hago la siguiente crítica a la selección mexicana de fútbol porque tengo la camiseta bien puesta, como se podrán dar cuenta a lo largo del siguiente video. Y porque la selección mexicana influye en el estado de ánimo de la mayoría de ciudadanos de nuestro país. La selección mexicana apasiona y desde ese punto de vista es importante también. Los equipos de fútbol reúnen la identidad de ciertas zonas, de ciertas regiones, de ciertos países. Por lo tanto, representan gente. Esas amalgamas sociales paran trabajos, paran escuelas, reúnen amigos, reúnen familias. Por lo tanto, son importantes. Cosas como la selección mexicana son, grábenselo, amalgamas sociales. Por lo tanto, son importantes. Muchos dicen que no apoyar a los nuestros es lo que tiene al país hecho una porquería. Mentira, el país está así porque no señalamos los errores, porque nos callamos en nombre de un romanticismo patriotero. Acompáñame a ver las siguientes tablas para descubrir juntos quién es México en los mundiales y cómo le ha ido a México en los mundiales. México ha participado en 16 mundiales, 17 con el de Qatar. El primer punto de la selección mexicana fue en el Mundial de Suecia 1958, 28 años después de su debut en Uruguay 1930. Por cierto, gol anotado por Jaime Belmonte, quien debutó profesionalmente en los Arroceros del Cuautla y que después pasó al Irapuato en 1959. Echó raíces en la ciudad fresera y lamentablemente murió en 2009 olvidado por la Federación Mexicana de Fútbol. Irapuato puso una estatua en su honor y en Cuautla no le han puesto ni un muralito. México ganó un partido de mundial por primera vez en 1962 contra Checoslovaquia, 32 años después de su debut en Copas del Mundo. Increíblemente, los checos serían subcampeones de ese torneo perdiendo la final contra Brasil. Es decir, México le ganó a los subcampeones del mundo, pero ni siquiera pasamos de grupo en aquel 1962. Marqué con amarillo los parámetros que a mi consideración nos indican las dos mejores participaciones de México en los mundiales, México 70 y México 86, con diferencia de goles positiva y uno alcanzando el tan ansiado quinto partido. Porque debemos saber que México lleva 7 mundiales sin poder pasar del cuarto partido, es decir, 28 años. Ya es una obsesión, pero hoy creemos que ni siquiera vamos a pasar de la fase de grupos de Qatar 2022. Miren por favor las diferencias de goles. Marqué con amarillo donde a mi parecer México compitió. Competir es la palabra que hace diferencia al analizar a la selección mexicana de fútbol. Ir a una Copa del Mundo y al menos competir. México 70, más 2 goles. México 86, más 4 goles. Brasil 2014, más 2 goles. Francia 98, más 2 goles. Y cómo no, también hay competencia en Estados Unidos 1994, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, donde quedamos en diferencia de goles de 0, o sea que metimos el mismo número de goles que nos anotaron. Sin embargo, todo eso se va al caño, porque miren la columna negra. Excepto los mundiales en casa, México sigue ocupando los mismos lugares y ya va para 100 años. Rumbo al 2030 se cumplirá esta cifra de años, siendo los mismos ya merito. La media es el lugar 13 de hecho. No importa que participen más selecciones en el mundial, siempre quedamos debajo de los mismos prácticamente desde 1930. Muy doloroso es para mí lo que señalé en color azul, pues México compitió, caímos, pero compitiendo. 2 empates en la Copa Mundial de Inglaterra 1966, 1-1 contra Francia y 0-0 contra Uruguay. La selección mexicana pudo ganar esos partidos y romper así con la maldita línea temporal que tenemos hasta hoy, pero no sucedió. En México 86 perdimos el anhelado y única vez jugado quinto partido contra una Alemania ya muerta bajo el sol de las 4 de la tarde en el Estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León. Los alemanes tenían las caras rojas y un expulsado, a punto de perder y se acabó el tiempo y en penales nos liquidaron fácilmente. Porque México le echó la culpa a los malditos penales.
Otro causante de nuestras desgracias, porque la responsabilidad nunca está en los directivos ni en los jugadores. Cabe decir aquí que el portero titular de entonces era Pablo Larios Iwasaki, nacido y formado en Zacatepec, Morelos, que a palabras de Jorge Campos es su maestro y el mejor portero de México hasta hoy día. Él sí sabía salir, por dar un ejemplo. En Estados Unidos 1994, México perdió en octavos contra Bulgaria, en los malditos penales, como ya le decía la prensa. A Hugo Sánchez se le ocurrió contradecir al entrenador y no lo metieron. En Francia 98, México perdió nuevamente en octavos de final contra Alemania. Teníamos nuevamente a los alemanes a nuestra merced, ahora en tierras europeas, y luego de ir ganando 1-0 casi todo el partido, a 15 minutos del final, tras dos fallas de Raúl Rodrigo Lara. ¿Por qué llevaron a Raúl Rodrigo Lara para empezar? Ahí se fue posiblemente la mejor selección mexicana del siglo XX. Los alemanes metieron 2 goles en esos 15 minutos y adiós mundial. Al menos ya no fue en los penales. En Alemania 2006, México perdió en octavos de final contra Argentina, pero esa selección también compitió. De hecho, Argentina ganó por un golazo de último minuto, otra vez al final de los partidos. En Brasil 2014, México perdió nuevamente en octavos de final contra Holanda, con goles nuevamente al final del partido. El partido dura 90 minutos. Bueno, pues la anotaron al 88 y al 90 más 4 añadido, con el famosísimo "no era penal", que déjenme decirles si era penal. Y el número rojo señala la derrota más dolorosa de México en los mundiales. Si las pasadas de último minuto dolieron, esta derrota contra los Estados Unidos es una herida que nos restriegan en Estados Unidos cada vez que pueden. 2-0. Y que sigue doliendo en la afición mexicana, no porque no se supere, sino porque la selección no ha hecho nada para cambiar estos errores que nos tienen estancados casi 100 años en fútbol. Por cierto, México jugó pero no compitió en las eliminaciones en octavos de final de Sudáfrica 2010, de Rusia 2018. Los vencieron fácil. Por eso, ni la señalé. Como puedes ver, los resultados de México en los mundiales no son bonitos. Llevamos 100 años de estancamiento. 100 años de estancamiento. Y espérate a ver la siguiente gráfica. México ha jugado 57 partidos en mundiales, 16 ganados, 2 empatados y 29 perdidos. Es decir, México en los mundiales tiene 50 y 50 en porcentajes. 51% pierde y 49% no pierde. Y de esos partidos que no pierde, 21% empata y 28% los gana. O mejor dicho, México en mundiales solo gana 3 de cada 10 partidos. Para aquellos que a estas alturas sigan diciendo que México sí ha progresado en fútbol, tengo otra tabla. Revísenla. México está igual que en los primeros mundiales de fútbol. México en los mundiales no pasa del lugar 12 y 13 regularmente, siempre debajo de los mismos, los campeones del mundo y otros normalmente competidores. Ojalá hubiera más sextos lugares mínimo, pero no se ve que alcanzar un buen lugar sea una necesidad o prioridad de los directivos mexicanos. Para ampliar el panorama, ¿quieres saber cómo la FIFA organizó el mundo futbolísticamente? El mundo está organizado en 5 grandes regiones, en 5 confederaciones, y a México le ha ido así, enfrentando a cada una de ellas. La Unión Europea de Fútbol se llama UEFA, subordinada a la FIFA. Le hemos ganado 9 veces, empatado 6 y perdido 18 en toda la historia de enfrentarlos. México pierde 7 de cada 10 partidos contra países europeos, una verdadera calamidad. En el Mundial de Qatar enfrentaremos en el primer partido a un rival europeo precisamente, Polonia. En victorias, México ha vencido a checos, belgas, búlgaros, irlandeses, croatas que han tenido elementos fortísimos y que México les ha ganado con autoridad, hay que decirlo. Sin embargo, las victorias de México sobre 2 campeones del mundo requieren nuestra honestidad. Hay que ser honestos. En las victorias mexicanas contra esos campeones del mundo como Francia de 2010 y Alemania de 2018 están muy cuestionables, pues aquella Francia era tan mala
que le ganó Sudáfrica también, y aquella Alemania era mala a secas. La prueba está en que también le ganó Corea del Sur. Creo que se les compitió más en otras ocasiones. A Francia en Inglaterra 66 al empatar 1-1 y a Alemania en el 86 y en el 98 definitivamente los tuvimos sobre la lona, pero ganaron al final. Aunque México perdió, compitiendo. Y si de competir hablamos, recordemos empates ante potencias europeas como la tetracampeona Italia en el 94 y 2002, la Italia subcampeona del 94 por cierto, y la Holanda poderosa del 98. Derrotas contra europeos son muchísimas. Y México ya ha perdido contra Polonia en el Mundial de Argentina del 78. Esperemos que ese resultado no se repita y que México gane. Polonia tiene dos jugadores peligrosísimos, el delantero del Barcelona, Robert Lewandowski, y el centrocampista del Napoli, Pio Zielinski. Contra los sudamericanos, podemos omitir hablar de los sudamericanos, ¿no? Contra los sudamericanos nos ha ido de la siguiente forma. La CONMEBOL, subordinada a la FIFA como todos, organiza el fútbol en Sudamérica. Tiene 11 títulos mundiales entre Brasil, Uruguay y Argentina, 5-2-2 respectivamente. Les hemos ganado una vez, empatado 3 y perdido 9. Honestidad nuevamente. En la Copa Mundial de Brasil 2014, empatamos con una Brasil realmente débil, que a pesar de jugar en territorio brasileño, esa Brasil perdió escandalosamente 7-1 contra Alemania, una Alemania que a la postre sería el ganador de ese Mundial de 2014. Con ese Brasil empatamos. Ya en la Copa Mundial de Rusia 2018, fue Brasil quien nos eliminó en octavos de final con un fácil 2-0 donde México no compitió. Brasil nos trae de hijos definitivamente en los mundiales y no hemos podido descifrar la fórmula. Bueno, los directivos no quieren entenderlo. Argentina. En Qatar 2022 enfrentaremos a los cancheros, fauleros, sucios para jugar, orgullosos y burlones argentinos, que seguramente le darán un baile a los mexicanos comandados por Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez. Una poderosísima Argentina, que por cierto nos eliminaron en los mundiales de 2006 y 2010. Ojo, los argentinos se creen en una cruzada donde los dirige su deidad, Diego Armando Maradona, muerto en 2020. No va a faltar quien diga que México le ganó a Brasil la Copa Confederaciones del 99 jugada en el Estadio Azteca. Señores, hay que ser honestos, ese Brasil no estaba completo. Sí, tenía un juvenil Ronaldinho, pero no estaba completo. Creo que fue más completo el Brasil que México venció en la Confederaciones del 2005. Y bueno, de Copas Américas no hablemos mejor porque aquel 7-0 que le metió Chile a México en 2016 duele. No porque los chilenos sean burlones, que sí lo son, sino porque la mayoría de jugadores mexicanos de aquellas tragedias van a jugar el Mundial de Qatar también. 6 años y no hay relevo generacional. Son unas vacas sagradas, unos tipos millonarios cuyos contratos comerciales no permiten que los rolen de la selección mexicana. ¿Esos te representan? ¿Se han preguntado qué sería de México si jugara sus eliminatorias en CONMEBOL en vez de CONCACAF? ¿Verdad que no iría a la Copa del Mundo desde hace mucho tiempo? Contra los asiáticos, afortunadamente, nuestra suerte mexicana cambia totalmente. A la Confederación Asiática de Fútbol, AFC, le hemos ganado 4, empatado 1 y perdido 0. Casi no los hemos enfrentado. En Qatar 2022 enfrentaremos a un asiático, Arabia Saudita, que serán locales prácticamente por la cercanía de Qatar a tierra saudí. Sin embargo, los árabes suelen empatar la mayoría de sus partidos, juegan al pelotazo, principalmente usando un 5-4-1. Los africanos se nos indigestan. Contra la Confederación Africana de Fútbol CAF ganamos 1, empatamos 2 y perdimos 1. Y si no fuera por un solitario gol del hermoso Peralta en el Mundial de Brasil 2014, ni siquiera tendríamos esa victoria contra Camerún. Contra los países de Oceanía no hemos tenido realmente la oportunidad de medirnos en una Copa Mundial. Enfrentar a nuestra propia zona continental en los mundiales
no es grato recordar para los mexicanos, ya que marca uno de los episodios más dolorosos para la afición mexicana del fútbol. Nuestra zona futbolística se llama CONCACAF, Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe. Los mexicanos organizamos la CONCACAF para clasificar fácil a los mundiales, ya que la sola clasificación es el negocio de los dueños del fútbol mexicano, pues la FIFA y los patrocinadores dan millones de dólares en ganancias. La CONCACAF se creó en 1961 en Ciudad de México por iniciativa de Guillermo Cañedo, visionario del fútbol como negocio, que trajo a México 2 copas mundiales en 1970 y 1986. Cañedo era el cerebro futbolístico de Imevisión, cuyos dueños eran los Azcárraga. Imevisión, que en 1973 cambiará de nombre a Televisa. 2 años antes de la fundación de la CONCACAF, en 1959, los Azcárraga compraron su primer equipo de fútbol profesional, el América. Se lo compraron a la empresa Jarritos a 400,000 pesos, es decir, la visión empresarial sobre el América y la selección mexicana empezaron casi al mismo tiempo y bajo la línea de Televisa. En lo local, el América, y el otro internacional, la selección mexicana. De esta forma, el Tri se clasificaría al Mundial jugando contra naciones prácticamente amateurs, entonces como Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Cuba, Haití, etc. Guillermo Cañedo era un genio del negocio futbolístico y actualmente los dueños del fútbol mexicano siguen sus pasos. El objetivo, repito, solo es clasificarse al Mundial. Ya con eso hay ganancias millonarias que da la FIFA y los patrocinadores. ¿Sabías tú que la FIFA le da $10,000 diarios a cada club que aporte un jugador a la Copa del Mundo? Los clubes aseguran $200,000 por jugador solo por jugar la fase de grupos, además de otras sumas de dinero que veremos más adelante. Abro paréntesis. Cañedo, por cierto, se inició en el fútbol en Zacatepec, Morelos. Era el director deportivo en ambos campeonatos cañeros 55 y 58. Antes de eso, tenía un negocio de llantas que se encargaban de los camiones del ingenio azucarero. De ahí lo jalaron al fútbol en Zacatepec. Volviendo al tema, respecto a enfrentar a nuestra zona en los mundiales, hemos ganado 1, perdido 1. Ese, el más doloroso de todos. Ese partido cambió la historia del fútbol entre México y Estados Unidos. Antes del 2002, México se imponía. Actualmente, luego de ese parteaguas del 2002, es un volado que México le gane a Estados Unidos en fútbol. En lo único que le podíamos competir deportivamente hablando, gubernamentalmente hablando, industrialmente hablando, etc. La nación históricamente humilladora de mexicanos por excelencia también nos humilló en el mayor escenario futbolístico a nivel mundial. Un mundial de fútbol. México venía intentándolo desde Uruguay 1930. México con 2 mundiales organizados en casa en el 70 y el 86, con directiva que organizaron el fútbol en CONCACAF, directivos metidos en la mismísima FIFA y con infraestructura, con un estadio azteca impresionante y con una liga organizada desde 1922, hecha profesional desde 1942, no pudo contra Estados Unidos en 2002, que ni siquiera pudo participar en mundiales en 32 años porque eran malísimos. De 1954 a 1986, Estados Unidos no participó en mundiales, ni siquiera estuvo en ningún mundial de México. Un Estados Unidos cuya selección resurgió a partir del 91 e hicieron un mundial en el 94 y en cuestión de 11 años exhibió y humilló mundialmente a la selección mexicana en un mundial de fútbol ante los ojos del mundo. ¿Dónde quedó tanta soberbia mexicana? Porque nos encanta decirnos los gigantes de la CONCACAF, pero ya ni eso somos. Ese fue el día que nació el nuevo gigante de la CONCACAF, muy posiblemente. Estados Unidos, con 11 años de existencia, contra casi 100 años de fútbol mexicano. Esta es sin duda la mayor rivalidad de México futbolísticamente hablando, y la van a seguir explotando. Nuestros genios directivos del fútbol mexicano buscan funcionar, empalmar nuestro fútbol con el fútbol estadounidense a costa del fútbol de provincia en México.
¿Sabías que los equipos principalmente de provincia ya no pueden ascender a la primera división de México? Y es que la cosa es hacer dólares, no pesos. Y tú te preguntarás justamente, ¿y en todo este torno futbolístico internacional, quiénes son verdaderamente los que quedan mejor posicionados que México? Solo 8 selecciones han sido campeonas del mundo. Brasil 5 veces, Alemania e Italia 4 veces, Argentina, Uruguay y Francia 2 veces, Inglaterra 1 vez y España 1 vez. O sea, 5 de la UEFA y 3 de Conmebol. O sea, 5 europeas y 3 sudamericanas. A los dueños de la selección mexicana no les interesa que aparezcan aquí. Y a todo esto, ¿quiénes son? La afición no es la dueña de la selección mexicana. Entonces, ¿quiénes son los dueños de la selección mexicana? La selección mexicana pertenece a un cúmulo de empresarios dueños de equipos de la Liga MX. Es un grupo cerrado que permite entrar a quien genere más ganancias, no problemas. Problemas como hacer una verdadera selección mexicana aspirante a ganar la Copa Mundial con jugadores clase A, elegidos de entre 130 millones de mexicanos. Dicho grupo está liderado por las televisoras, los Azcárraga principalmente y por derecho de antigüedad. Ellos se sientan a hablar de negocios, no de fútbol. Ganan dinero por clasificar, por enviar jugadores, por patrocinios, si avanzan a octavos, a cuartos, etc. Aunque el mayor porcentaje de ganancia está solo en clasificar. Lo demás ya es avaricia, pensarán ellos. Además, los jugadores que tienen contratos con marcas comerciales deben ir sí o sí al Mundial, aunque estén lesionados o no estén jugando bien hoy por hoy. La cosa es explotar su imagen en la vitrina mundial como piden los patrocinadores. Es así que sobre la cancha tenemos 11 millonarios mexicanos, que a su vez generan ganancias para otros todavía más millonarios mexicanos que dirigen el fútbol en nuestro país. En ese contexto, ¿crees que importa encontrar jugadores clase A que aspiren a llevar a México a ser campeones del mundo? No, obviamente no. Prueba de ello es que solo hemos tenido un solo jugador clase A en nuestra historia, Rafael Márquez. Hugo Sánchez, a mi parecer, solo fue un increíble rematador y definidor del Real Madrid, no un futbolista clase A de selección mexicana. Volviendo al tema, la FIFA va a repartir $1,000 millones entre las 32 selecciones que conforman la fase de grupos de la Copa del Mundo en Qatar 2022. De esos millones, 436 serán entregados de manera exclusiva en premios, 29% más que en el Mundial pasado. Por clasificar y jugar fase de grupos son $12 millones. Octavos de final, $12 millones más. Cuartos de final, $18 millones más. Cuarto lugar, 25 millones. Tercer lugar, 30 millones. Segundo lugar, 40 millones. Y primer lugar, 50 millones. Es decir, los premios que da la FIFA por trascender en el Mundial, los dueños del fútbol de México los sacan fácil de tanto patrocinio. Por lo tanto, no les importa hacer una selección con jugadores con la capacidad y las condiciones para jugar en el máximo nivel de este juego llamado fútbol, es decir, jugadores clase A. ¿Y cómo se hicieron de la selección mexicana? Pues no olvidemos que hubo una bronca entre dueños de equipos en los años 60 por el regalito tricolor a Televisa. Y eso ningún comentarista lo recuerda. Lo inmoral no es ilegal. Hemos intentado con diferentes técnicos de diferentes nacionalidades, locales, internacionales, lo que tú quieras, de todos sabores, colores y nada más, no se nos da. En los mundiales, nuestros directores técnicos han sido el español Juan Luque de Serrallonga, Octavio Vial, el español Arturo López Herranz, Nacho Treyes, Raúl Cárdenas, José Antonio Roca, estos tres últimos, por cierto, hechos en Zacatepec, Morelos. El serbio Bora Milutinovic, Miguel Mejía Barón, Manuel Lapuente, Javier Aguirre, el argentino Ricardo Antonio Lavolpe, Miguel El Piojo Herrera, el colombiano Juan Carlos Osorio y hoy día el argentino Tata Martino. Es decir, hemos tenido 6 entrenadores nacionales extranjeros,
2 españoles, 2 argentinos, un serbio, un colombiano contra 8 entrenadores mexicanos. Creo firmemente en que a la selección mexicana debería dirigirla un mexicano. Un entrenador extranjero debería aportar cosas extraordinarias que no se encuentran en los de México. Pero a fin de cuentas, nadie, ni extranjeros ni nacionales, representan un avance en casi 100 años. El entrenador actual perdió 3 partidos cruciales contra los Estados Unidos, la final de la Copa Oro, la final de la Nations League y el partido de eliminatorias. Más allá de eso, ni siquiera ha platicado con otros entrenadores nacionales a profundidad. Respecto a México, el tipo se la pasó en Argentina más que en México. No veía nuestro fútbol, no por el entretenimiento, sino como seleccionador nacional. Pero le echó la culpa a la pandemia, a la retina, que se le desprendió, por cierto. Es que jugamos bien, pero perdimos. Y los directivos no lo corrieron. Nada se puede hacer ante el secuestro de este patrimonio social mexicano llamado Selección Mexicana de Fútbol. Sin embargo, algunos comentaristas se atreven a decir lo siguiente. José Ramón Fernández dijo: si al entrenador Martino le va bien en el Mundial de Qatar, habrá hecho lo que hizo cualquiera antes de él. Luego dijo: esto es el destino, es la marca de la selección mexicana. Martinoli dijo: ¿bajo qué parámetro algunos jugadores dicen que vamos a ser campeones del mundo? La medalla de oro que ganó México en 2012 no se supo cómo pasó. El amor de la afición al fútbol es proporcional al desconocimiento del juego. Y yo le agrego que aplica a comentaristas y jugadores también. Y a directivos, por supuesto, excepto por el amor, porque ellos no sienten amor a la selección, sino al dinero. Y John de Luisa, precisamente el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, dijo hace 2 meses: para México, jugar el 4º partido en el Mundial ya es un éxito. Tuvo un lapsus de honestidad, pero no que íbamos por el 5º partido, pues. Ya ni ustedes creen en sus promesas. Y coincido totalmente con leyendas del fútbol mexicano. Somos lo peor de lo mejor y lo mejor de lo peor. Nada más real en fútbol. No estamos trascendiendo y ya vamos para 100 años. Según tú, con toda esta evidencia, ¿qué le hace falta a la selección mexicana para ser una potencia mundial en fútbol? Pues ya para concluir, no son los penales ni las faltas en los últimos minutos, etc. Es la falta de honestidad, conocimiento del fútbol clase A, respeto a la afición que va representada en la camiseta, trabajar la contundencia y el carácter. Pues siendo honestos, ponemos los pies sobre la tierra y empezamos a caminar. Ya ni me molesta ver a otros aficionados que defienden sus patrioterías, que confunden que apoyar su negocio, nuestra selección secuestrada, es apoyar a la patria. Nada más equivocado que eso. Hablar de esto no es hablar contra mi país, al contrario, me duele la selección, por eso hablo. Incluso creo que para rescatar algo, México debe partirse el alma contra Polonia y ganarle, recibir los menos goles de Argentina y hacerle los más goles posibles a Arabia Saudita. Así es, soy un aficionado molesto. Me van a tachar de mal mexicano, pero no lo soy. Vi llorar a mi padre por su selección. Luego de que él murió, seguí creyendo muchos años en ustedes, pero me cansé de ver cómo juegan con millones de corazones y al mismo tiempo hacen millones con la selección, diciendo que son muy buenos cuando en el extranjero nadie los pela, menos los compran y actúan como si la evidencia de que son mediocres y mentirosos no existiera. Cínicos. En lo local, mataron nuestro fútbol, acabaron con el ascenso, desaparecieron plazas históricas de provincia, cambiaron a un logo espantoso. Por eso no importa que el Tri no sepa defenderse bien, que nos hacen goles a pelota parada, a pelota cruzada, segundo poste desde hace años. ¿Qué importa si solo quieren dólares? Lo que pasa en la selección mexicana es, sin duda, el gran reflejo de nuestra sociedad, el gran problema de las élites mexicanas. Omitir al pueblo en participación y opinión. Deben fusionar el negocio con el sentir, que les duela lo que le duele a la afición y atenderlo y conseguirlo y hacer negocio al mismo tiempo con eso. Una selección mexicana verdaderamente con los mejores y que sean todos jugadores clase A. ¿Ya vieron las áreas del Estadio Azteca? Ese es el reflejo de la división elitista.
Su encomienda es esa, unir ambos Méxicos en una sola causa, hallar esos jugadores clase A de entre 130 millones de mexicanos y ganar la Copa del Mundo. No vacas sagradas millonarias que ya no saben lo que es caminar por un pueblo de México y menos representarlo. ¿Por qué creen que la gente ya va poco a los estadios de México? ¿Quién quiere ir a donde se les desprecia? Tristemente, sé que nunca van a dejar el modelo de negocio mediocre futbolísticamente hablando. Por eso deseo que nuestra selección mexicana sea humillada en Qatar, aunque no representa un golpe a los bolsillos de los dueños. Solo quiero justicia, que su desempeño deportivo sea exhibido de la peor manera a los ojos del mundo, lo que realmente son: una farsa, un montaje, un performance. Porque son unos aprovechados, se aprovechan de que la selección mexicana es una amalgama que une familias, como a mí con mi padre. Yo llegué a llorar con mi padre por la selección mexicana. Las clases en las escuelas se detienen por verlos, se juntan los amigos, ahorramos para comprar las camisetas oficiales. Tristemente, las amalgamas sociales solo dan dinero y control social a unos cuantos, aunque no funcionen como ustedes. Ante este panorama no queda más que el aficionado le pida a los dioses del fútbol, ya que los seleccionados no pueden, no están elegidos para trascender. Una nación tan creyente donde los directivos para fútbol no sirven al igual que los jugadores, esta afición debe rezar, orar por la misericordia de los dioses del fútbol, que si bien no nos han hecho campeones, sí nos han revivido muchas veces. Este es el momento, millonarios, jugadores y Tata Martino, de que nos callen la boca con una participación histórica, para bien. Qatar es un país problemático y falta ver todos los problemas en que se va a meter la afición mexicana. Oye, ¿estás bien? ¿Quieres que te revise la presión?